Condensadores son aparatos o dispositivos que sirven para almacenar energía eléctrica o cargas eléctricas por poco tiempo. Un condensador lo forman dos conductores y entre ellos existe un campo eléctrico y la diferencia de potencial. La capacidad de un condensador está dada por la cantidad de la carga eléctrica que puede guardar por unidad de diferencia de potencial. La fórmula para calcular la capacidad eléctrica es igual a la carga sobre el potencial eléctrico. Los condensadores, en su interior, aquí podemos observar las imágenes de los condensadores. Existen diferentes tipos de condensadores. Bien. Pero dentro de ellos existen dos placas cargadas con igual cantidad de energía de electricidad, pero signo contrario. Y que entre ellos siempre hay un aislante que impide el flujo inmediato de electricidad. De lo contrario, se anularía la diferencia de potencial que debe existir entre las placas. Esta sustancia aislante entre las placas se llama dieléctrico. Bien, entonces aquí tenemos las placas que están separadas a una distancia y en el medio se encuentra el aislante llamado dieléctrico. ¿Cuál es la unidad de medida de la capacidad eléctrica? La capacidad en el sistema internacional es igual a faradio. Y faradio es igual a coulomb sobre voltio. Faradio se simboliza con la letra F y es igual a C sobre V. En el sistema sexagesimal es igual a stat faradio. Y esto es igual a stat coulomb sobre stat voltio. Se simboliza STF igual a ST coulomb sobre stat voltio. Y aquí al costado tenemos nuevamente los múltiplos que hemos estado utilizando. Recordemos que menos 3 es mili, esto es micro, aquí hay un error, esto es micro, tenemos nano también, recordemos que micro se simboliza con la letra U. Muy bien, entonces vamos a poner micro. A ver, ahí está. Micro, menos 6. Nano, menos 9. Pico, menos 12. Y también esto es muy importante. Un faradio es igual a 9 por 10 elevado a 11 estatus faradio. Muy bien. La energía de un condensador. Para calcular la energía almacenada de un condensador podemos utilizar cualquiera de esas tres fórmulas. La energía sabemos que es igual al trabajo. Entonces, el trabajo será igual a 1 medio por la carga por el potencial. También es igual a 1 medio por la carga al cuadrado sobre la capacidad. A su vez, también es igual a 1 medio por la capacidad por el potencial eléctrico. Entonces, cuando nos indique calcular la energía almacenada o el trabajo almacenado de un condensador, podemos utilizar, dependiendo de los datos que nos brinda, cualquiera de las tres ecuaciones. A continuación, capacidad de un condensador plano. La capacidad de un condensador plano es directamente proporcional a la superficie de sus placas e inversamente proporcional a la distancia que los separa por los dos constantes, una llamada factor de conversión y la otra correspondiente al valor del dieléctrico. Existen entre las placas o armaduras. Recordemos que un condensador consta de dos placas. Muy bien. Y para trabajar cuando se trata de un condensador plano, utilizamos la siguiente fórmula. La capacidad eléctrica es igual a la constante dieléctrica por
la permitividad del vacío por área sobre distancia. Muy bien. La permitividad del vacío en el sistema internacional es igual a 8.85 por 10 a la menos 12. Coulomb sobre metro por Newton es igual a faradio sobre metro. Muy bien. En el sistema sexagesimal aquí tenemos el valor y sus unidades para poder trabajar. La constante dieléctrica depende mucho del medio en el que estemos hablando o el medio que se encuentre en el condensador. Del aire o el vacío es 1. Muy bien. Y aquí tenemos, miren, del agua 81, del alcohol 27 y así sucesivamente va cambiando la constante dieléctrica dependiendo del material de que esté hecho el condensador. Capacidad eléctrica de una esfera conductora. La capacidad o capacitancia, la capacidad también se conoce con el nombre de capacitancia, de una esfera conductora, de radio aislada y con carga Q es, por definición, la capacidad igual a la carga sobre el potencial. Ya resolviendo las fórmulas, vamos a indicar que la capacidad en una esfera conductora será igual a 4 por pi por permitividad del vacío por el radio. Bien. La capacidad de un condensador esférico. La capacidad eléctrica de un capacitor esférico se calcula utilizando la siguiente fórmula. La capacidad es igual a la constante dieléctrica por la permitividad del vacío por el radio mayor de la esfera por el radio menor de la esfera dividido entre el radio mayor menos el radio menor. Bien, esas fórmulas vamos a ir utilizando dependiendo del ejercicio que nos planteemos, ¿no? De acuerdo a los problemas que se nos vayan presentando más adelante. Cuando hablemos de un condensador cilíndrico, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Tenemos 2. La capacidad es igual a la constante dieléctrica por la permitividad del vacío por la altura dividido entre 2 logaritmo natural por radio mayor de la esfera dividido entre el radio menor. También podemos utilizar la siguiente fórmula. Capacidad igual constante dieléctrica por permitividad del vacío por altura del cilindro dividido entre 4.6 logaritmo decimal por radio mayor de la esfera dividido entre el radio menor. Bien, entonces, de acuerdo a los problemas que se nos vayan presentando, vamos a ir utilizando nuestra fórmula correspondiente. Asociación de condensadores. Existen 2 tipos de asociaciones. Los condensadores se pueden asociar ya sea en serie o en paralelo. Bien. Tenemos aquí la representación de un condensador. Aquí observamos, ¿no? Los capacitores se representan de esa forma. Muy bien. Uno con carga positiva y otro con carga negativa. Se representan de esa forma en las diferentes gráficas. Cuando hablamos de asociación de condensadores en serie, 2 o más condensadores están en serie cuando la placa positiva de un condensador se encuentra cerca de la placa negativa del otro y así sucesivamente. Es decir, que existe una conexión. Aquí, por ejemplo, tenemos placa positiva, placa negativa. La placa negativa se une a la placa positiva. La positiva con negativa, negativa con positiva
y así sucesivamente. Es decir, que va intercalado, ¿no? A eso se refiere un negativo con positivo, negativo con positivo, negativo con positivo. Se va a ir uniendo para formar una asociación de condensadores en serie. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de una asociación en paralelo? Esto se dice que está en paralelo cuando dos placas positivas están conectadas entre sí. Lo mismo las placas negativas. Significa positivo con positivo, negativo con negativo. De esta forma voy a decir de que se encuentran en paralelo. Aquí observamos todas positivas, todas negativas. Muy bien. Entonces, paralelo, se conectan todas las placas positivas entre sí. Y lo mismo las placas negativas entre sí. Sin embargo, en una asociación en serie se intercala positivo con negativo y así sucesivamente. Las fórmulas que vamos a utilizar. Cuando hablemos de una asociación en serie, nosotros vamos a identificar la gráfica, cómo se ve el ejercicio, cómo está la conexión que nos brinda el ejercicio. Y si observamos que es una asociación en serie, utilizamos estas fórmulas. Muy bien, observamos que tenemos dos fórmulas para poder calcular la capacidad. Ahora, si hablamos de paralelo, de la misma forma, tenemos aquí nuestras fórmulas que nos van a ayudar a resolver. En asociación en serie, observamos que las cargas son iguales. En la asociación en paralelo, los potenciales van a ser iguales. Es decir, si estoy hablando de una carga en la asociación en serie, la carga tiene un valor de 2 coulomb, todas las cargas van a ser iguales. 2 coulomb, 2 coulomb, 2 coulomb. En el paralelo, si me dice que el potencial es de 10 voltios, todos van a ser de 10 voltios. El total de 10 voltios, el 1 de 10, el 2 de 10 y el 3 de 10. Muy bien. Asociación mixta es cuando un circuito tiene conexión en serie y paralelo. Podemos ir reduciendo su conexión original hasta llegar al condensador total o equivalente, encontrando los demás condensadores. Una asociación mixta contiene asociaciones en paralelo y en serie. Aquí observamos, por ejemplo, estas tres están en serie. Estas dos están en serie, pero a su vez también están en paralelo. Aquí observamos estas dos que están en paralelo. Y vamos a ir resolviendo problemas de ese tipo en los ejercicios. Actividad número 1. Tenemos una sopa de letras. Ustedes van a resolver esa sopa de letras, encontrar esas palabras. Y aquí, de acuerdo a la fórmula, vamos a indicar el significado de V, que se llama potencial. Vamos a poner su nombre ahí. Esta es la fórmula que vamos a utilizar constantemente. Potencial eléctrico. Q, carga. Y C, capacidad. Capacidad eléctrica, o también se llama capacitancia. La capacidad en el sistema internacional faradios igual a, aquí voy a colocar, recordemos que en el sistema internacional es igual a faradios y esto es igual a coulomb sobre voltio. Ya tenemos. En el sistema internacional, la capacidad en faradios. Faradios es igual a la carga sobre voltio, es decir, a coulomb sobre voltio. Sistema sexagesimal, estatus faradio, igual a estatus coulomb sobre estatus voltio. La carga en coulomb, sistema internacional, en el sistema sexagesimal, estatus coulomb. Potencial internacional, voltio, sexagesimal, estatus voltio. Muy bien.